Presencia de Satanás en el mundo moderno. La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani. Presencia de Satanás en el mundo moderno. ¿Cómo están, queridos auditores de Comisión Radio? Retomamos el libro Presencia de Satán en el mundo moderno, escrito por Monseñor Cristiani, y precisamente vamos a retomar sobre los casos de posesión en los siglos XIX y XX. Recordemos que el último caso de posesión que habíamos hablado trataba de dos hermanos de Ilford. Vamos a continuar con el exorcismo del primer hermano, Thibaut. El asalto supremo. Se inició un nuevo exorcismo el lunes 4 de octubre de 1869 a las 2 de la tarde en presencia de los mismos testigos. Habían atado fuertemente al niño en el sillón rojo y le habían puesto una camisa de fuerza. El diablo no dejó por ello de manifestar su presencia. Súbitamente, en efecto, se vio al sillón con el niño elevarse por los aires a pesar de los esfuerzos de tres fuertes muchachos que se aferraban a él para sujetarlo y que fueron arrojados a derecha e izquierda. En el mismo momento, el poseso lanzaba horrendos rugidos y de su boca salían chorros de espuma. Consiguieron dominarlo, sin embargo, y el exorcismo empezó. Al cabo de 2 horas, después de haber leído las letanías y acabado las oraciones del ritual, el padre se levantó e interpeló de nuevo al demonio en estos términos: Ahora, espíritu impuro, te ha llegado el momento. En nombre de la Iglesia Católica, en nombre de Dios, en mi nombre, sacerdote de Dios, te ordeno que me digas cuántos son. Eso no te importa, roñoso. Esa es justamente la palabra de orgullo que tú tienes y que dicen en el infierno. Perteneces al abismo y no a la luz. Regresa a él, espíritu impuro. No quiero volver allí. Quiero ir a otra parte. Pues bien, Satán, te ordeno que me digas cuántos son. Somos nada más que 2. ¿Cómo te llamas tú? Oribas. ¿Y el otro? Hipés. Pues bien, espíritus impuros, os lo ordeno, salid de la casa de Dios. Nada tenéis que hacer aquí. Espíritus de perdición, salid de aquí. Os lo ordeno en el nombre del Santísimo Sacramento. No quiero, roñoso. No tienes ningún poder. Mi hora no ha llegado todavía. De nuevo el exorcista estaba empapado de sudor. Temblaba. Los presentes no estaban menos emocionados y hasta espantados. El padre Suquat volvió, no obstante, a la lucha. Tomando un crucifijo lo elevó delante del poseso diciendo: Miserable Satán, ¿no te atreves a mirar de frente esta imagen y vuelves el rostro para no verla y desafías al sacerdote? Te lo ordeno, sal de aquí y regresa al infierno que te está reservado. No quiero, gritó el demonio. No se está bien allá. Debiste obedecer a Dios, pero elegiste tu desgracia. Preferiste ser un espíritu de las tinieblas. Retírate de la luz y vete a las tinieblas que te han sido preparadas. Mi hora no ha llegado todavía, no iré. Tomando entonces una vela bendecida por el Santo Padre, el exorcista insistió: Orgulloso Satán, te pongo esta vela sobre la cabeza para indicarte el camino del infierno. Esta es la luz de la Iglesia Católica y tú eres el espíritu de las tinieblas. Sí, regresa al infierno para reunirte allí con los compañeros a los cuales perteneces.
Me quedo aquí porque se está bien, mientras que en el infierno no se está bien. Para terminar, el padre tomó en sus manos una pequeña imagen de la Virgen María. ¿Ves a la Santísima Virgen? Una vez más, ella va a aplastarte la cabeza. Ella va a marcarte y a imprimirte en el pecho los nombres de Jesús y María para que te quemen eternamente. Entonces, ¿no quieres ceder? Te lo he ordenado en nombre de Jesús, en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de su santidad el Papa, en nombre del Santísimo Sacramento. Permaneces sordo a la voz del sacerdote. Pues bien, Satán, ahora es la Madre de Dios quien te lo ordena. Ella te ordena que salgas de aquí. Espíritu impuro, huye del rostro de la Inmaculada Concepción. Ella te ordena que te marches. Mientras tanto, todos los asistentes se pusieron a rezar el Memorare en latín. Súbitamente, con una voz poderosa debajo, el diablo exclamó: «Pues bien, me marcho». Se vio entonces al pobre poseso enroscarse como un gusano que se aplasta. Se oyó un crujido sordo. El niño se aflojó, se inclinó y cayó sin conocimiento. El demonio había partido. El espectáculo era impresionante para los testigos horrorizados. Habían visto un instante antes el rostro de Thibaut enrojecido, amenazador, lleno de ira, y habían oído las respuestas arrogantes de Satán. Y luego el niño reposaba en un sueño que duró 1 hora. Estaba liberado. Cuando le presentaron al Cristo, cuando lo asperjaron con el agua bendita, no tuvo más reacción. Se dejó llevar lentamente a su cuarto. Al cabo de cierto tiempo se despertó, se frotó los ojos, se mostró asombradísimo al ver a su alrededor a tantas personas que no conocía. ¿Me reconoces?, le preguntó el abate Schranzer, que había hablado con él el día anterior. No, repuso el niño, no lo conozco. La madre se hallaba presente. Lanzó un grito de alegría. Su Thibaut, que había estado sordo por obra del demonio, oía ya normalmente y estaba liberado. Todos los presentes alabaron a Dios por haber dado a su iglesia un poder tan grande. La madre y el niño regresaron a Erfurt con la esperanza de ver liberado pronto, a su vez, al segundo de los posesos. La liberación de Joseph. Lo curioso era que al regresar a su casa, Thibaut no recordaba nada. Los 4 años que acababa de vivir en estado de posesión se habían borrado de su memoria. No reconoció al cura, el muy piadoso abate Brey, a quien se comparaba con el cura de Ars y que tenía, como éste, decían, infestaciones diabólicas. No recordaba haber visto la nueva alcaldía. Había llevado de Estrasburgo medallas benditas que regaló a su hermano. Pero Joseph las arrojó al suelo diciéndole: «Guárdatelas, yo no las quiero». «¿No se ha vuelto loco?», observó Thibaut a su madre. Esta se guardó bien de decirle que él también había pasado por ese estado. El niño no se acordaba de nada. El miércoles 6 de octubre de 1869, el joven poseso gritó de pronto: «Mis 2 camaradas», comprendieron que se trataba de Oribas y de Hipés, los 2 demonios echados de Thibaut, «son 2 cobardes. Ahora soy el amo y el más fuerte. No me iré de aquí hasta dentro de 6 años. Me río de los clerizontes». «¿Eres entonces tan fuerte?», preguntóle el alcalde, señor Tresch, excelente cristiano. «Ciertamente», repuso. «Me gusta estar aquí donde me he instalado muy bien. Me establezco en un dulce nido y no lo dejo sino cuando me place». Sin demora, no obstante, el abate Brey había pedido al obispo la autorización para practicar el exorcismo. Mientras Thibaut había vuelto a ser el niño bueno de antes, iba a la iglesia y al colegio, se confesaba y no se acordaba más de sus 4 años de posesión, el estado de Joseph no cesaba de empeorar. Por fin llegó la autorización del obispo y el cura fijó para el 27 de octubre el exorcismo. Se guardó, sin embargo, el secreto para evitar la multitud. Era un domingo.
Fueron convidados solamente algunos testigos y la ceremonia se desarrolló en la capilla del cementerio de Burnick, a un cuarto de hora de la aldea. Estaban presentes, con el alcalde, señor Tresh, los padres del niño, el maestro, el jefe de estación, la directora del colegio de niñas, el profesor Lachman, los señores Spies y Martinot. A las 6 de la mañana, cuando empezó la misa, el poseso se puso a golpear con el pie y a revolverse en todas direcciones. Hubo que atarle los brazos y las piernas. No habían terminado las oraciones al pie del altar cuando el niño logró desatarse y arrojar las correas de un puntapié sobre el oficiante. El señor Martinot lo tomó entonces fuertemente sobre sus rodillas. Se puso entonces a lanzar gritos desarticulados, gimiendo como un perrito, gruñendo como un marrano. Ante la sorpresa de los presentes, con todo, se quedó quieto desde el Sanctus hasta el final de la misa. Habiéndose quitado las vestiduras litúrgicas y vestido con sobrepelliz y la estola, el cura inició entonces el exorcismo. Llegado el diálogo ritual con el demonio, el abate Bray le ordenó que dijese cuántos eran. «No necesitas saberlo», repuso éste secamente, y como el sacerdote volvió a insistir, le espetó el nombre de Hipés, uno de los demonios que había poseído a su hermano. Durante la lectura del Evangelio de San Juan, el poseso gritaba: «¡No me iré!», y llovían las injurias contra el exorcista. 3 horas consecutivas continuó la lucha. Los presentes empezaban a cansarse, a descorazonarse. Pero el buen cura, agotado él también y empapado de sudor, los exhortaba a no cejar. Durante este tiempo el alcalde, señor Tresh, tenía al niño. Exhausto, se lo pasó al profesor Lachman y el diablo exclamó: «También estás tú ahí, cara chata». Mientras tanto el cura, arrodillado delante del altar, había rezado un instante y prometido una novena de acción de gracias si el exorcismo tenía éxito. Bajando del altar, dijo al niño: «Te conjuro en nombre de la Inmaculada Virgen María de abandonar a ese niño». «¿Por qué tendrá que venir este ahora?», replicó Satán iracundo, «con su gran dama. Me veo obligado a partir». Ante estas palabras, una emoción estremecida se desató entre los concurrentes. Todos comprendieron que iba a producirse la liberación y que era por obra de la Virgen María. El abate rey reiteró la conminación. «Me voy», aulló el demonio, «me voy a una manada de cerdos». «Al infierno», ordenó el sacerdote. «Quiero ir a una manada de gansos», suplicó el diablo. «Al infierno», repitió el sacerdote, que cada vez renovaba el conjuro ritual. «No conozco el camino», dijo Satán. «Me voy a una manada de ovejas». «Al infierno». «Ahora tengo que irme por fuerza», exclamó el demonio. Con estas palabras, el niño se volvió a derecha e izquierda, aflojando los músculos, hinchó los carrillos y tuvo un último espasmo convulsivo. Luego recayó, quedándose súbitamente silencioso e inerte. Lo desataron y sus brazos cayeron sin vida, su cabeza colgando hacia atrás. Pero esto duró solo un instante. Se le vio estirarse como un hombre que se despierta, abrir los ojos que había tenido cerrados durante todo el exorcismo, y se mostró muy sorprendido de verse en una capilla con tantas personas a su alrededor. Desde el principio, el demonio había dicho: «Si me veo obligado a partir, marcaré mi partida rompiendo algo». El rosario que le habían puesto al niño alrededor del cuello y el cordón de la pequeña cruz pectoral estaban hechos pedazos, y sin embargo, con los pies y los brazos atados, no era él quien había podido romperlos. La escena que acabamos de relatar
había conmovido a todos. Se cantó el Te Deum, las letanías de la Virgen, el Salve Regina. Las voces estaban entrecortadas por sollozos. El abate Bray se sintió más de una vez como paralizado por la emoción y las lágrimas. Testimonio único en el mundo. Queda en el pueblo de Ilfurt, cerca de la plaza, en un jardín, sobre el solar de la casa de los dos posesos, destruida en la actualidad, un bello monumento que perpetúa el recuerdo de los hechos que acabamos de contar. Es una columna alta, salpicada de estrellas, y que contiene en la cúspide la imagen de María Inmaculada. En el pedestal se lee, en latín, la frase siguiente que tradujimos: en recuerdo perpetuo de la liberación de los dos posesos, Theobald y Joseph Burner, obtenida por la intercesión de la Bienaventurada Virgen Inmaculada, el año del Señor 1869. Levantado en 1872 por suscripción, este monumento es cuidadosamente mantenido en la actualidad. El caso de Helen Poirier. Antes de abordar en este capítulo el caso notable de la embrujada de Plaisance, citaremos todavía muy brevemente algunos otros casos y en primer lugar el de Helen Poirier. Esta persona, excelente por otra parte, soportó pruebas aterradoras. Murió a la edad de 80 años en 1914. Sus desventuras demoníacas han sido contadas en detalle por el canónigo Jean Paul en un libro intitulado Una posesa contemporánea. El autor del libro disponía de una documentación precisa y completa. Dirigía entonces una institución en Gien, Loiret, y había sido él mismo testigo ocular de una buena parte de los hechos que relata. Además tenía en su poder el expediente voluminoso de dos curas que se habían sucedido en la parroquia de Coulons, a la que pertenecía la posesa, y por añadidura el canónigo Jean Paul tuvo a su servicio a esta persona durante varios años y no la perdió de vista hasta su muerte. ¿Quién era, pues, Helen Poirier? Una excelente muchacha del campo que ejercía la profesión de lencera. No sabríamos decir por qué esta honesta mujer fue sometida, con el permiso de Dios, a una serie de vejaciones diabólicas. Fue sucesivamente obsesionada y poseída. Sabemos que estos dos vocablos indican diferentes grados de manifestaciones diabólicas. Si podemos atribuir a esta clase de hechos una finalidad, sin la cual Dios no podría permitirla, es probable que la providencia entiende mostrarnos de este modo los terribles peligros a los cuales estaríamos expuestos si los demonios tuvieran el campo libre. Sabemos que no tienen permiso de hacer todo lo que quieren. Felizmente para nosotros, los pobres humanos. Pero volvamos a Helen Poirier. Su vida está, por decirlo así, tejida de pesadas bromas demoníacas, de vejaciones, de golpes, de traslaciones, etc. Fue literalmente poseída durante 6 años y por lo menos 2 veces. Las 2 veces fue sometida al exorcismo. En los intervalos recaía en obsesiones más o menos violentas. Fue, en cierto sentido, víctima del demonio y mártir de su crueldad durante la mayor parte de su existencia. En ella se verificó, por lo demás, lo que el abate Sodró nos enseñó, a saber, que el coraje y la paciencia de los posesos
pueden trocarse para ellos en fuente de gracias inminentes. En la segunda parte de su vida, en efecto, Helen Poirier fue favorecida paralelamente con los ataques del demonio por consolaciones maravillosas, intervenciones de su ángel guardián, visiones de la Santísima Virgen y del mismo Jesucristo. Para darnos una idea de la violencia de las persecuciones infernales, en el caso de ella estamos frente a hechos innumerables de los cuales damos una muestra. Cuando vivía con su madre, en la más extrema pobreza, Helen recibía de su enemigo invisible, ante los ojos de su madre impotente, cachetadas, puñetazos, puntapiés y hasta sufría tentativas de estrangulación. Y no eran estas ilusiones ni imaginación, porque sus brazos, su rostro, sus piernas mostraban a veces, durante semanas, los rastros del maltratamiento que le infligían. El diablo se mostraba a ella bajo las formas más horribles. La aplastaba con su peso, la arrojaba al suelo, esto un número incalculable de veces, le soplaba en la cara. Las traslaciones fueron muchas. Consistían en que Helen se veía asida del cabello, siempre por una fuerza invisible, arrastrada por la habitación donde se encontraba, levantada del piso y finalmente arrojada, media estrangulada, sobre su cama. Cierta vez, hasta llegó súbitamente a ser asida por la cabeza y llevada por encima de las casas vecinas en un recorrido de 40 metros. Por la noche le ocurría con frecuencia lo que hemos visto a propósito del cura de Ars. Un espíritu infernal sacudía rudamente los cortinajes de su cama, hacía deslizarse las varillas de una punta a la otra en ambos sentidos, y esto durante horas. Helen pedía auxilio. Llegaban las gentes. Hubo hasta 20 testigos ante los ojos de quienes las cortinas del lecho sufrían los fenómenos indicados. Y los nombres de estos testigos están citados, para que no tengamos duda, sobre la realidad de los hechos. Si Helen Poirier ha sabido santificarse a través de tanta miseria, más de uno de nosotros suplicará a Dios de no conducirlo a la santidad por este camino aterrador y bárbaro. Las posesas de Pat Diem. Este caso de posesión fue un fenómeno colectivo. Los hechos han sido consignados en el excelente Boletín de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, publicado en Hong Kong en el transcurso de los años 1949 y 1950. El autor de los artículos era Monseñor Kuman. Las posesiones en cuestión habían ocurrido en 1924 y 25 en Pat Diem, en la provincia de Non Binh, en Tonkin. La primera víctima fue una novicia joven del convento de las Amantes de la Cruz, una congregación indígena. La cosa se inició con ruidos violentos, golpes asestados a la novicia por una mano invisible, piedras y palos arrojados no solo a Marie Dien, la novicia en cuestión, sino sobre las personas que acudían en su ayuda. ¿De dónde podía provenir tal persecución? No siempre puede saberse en los casos de posesión. Daremos más adelante ejemplos en los que el origen de la posesión se hace ver con evidencia. Intervención de brujos que tienen un pacto con el demonio. En los de los posesos de Ilfurt se había hecho la conjetura de la intervención de una mujer sospechosa de brujería que había hecho comer una manzana a los niños. En el de Marie Dien
había un joven de 20 años llamado Min que había hecho un peregrinaje a una famosa pagoda pagana, la de Densong, para pedir a los genios la mano de la joven. El 22 de septiembre de 1924, el diablo, al mismo tiempo que golpeaba a Marie Dien en el rostro y la boca, le dijo: «Ya va la tercera vez que vienen a la pagoda para pedir tu mano. Terminaré por hacerte mía». Las persecuciones más extrañas se produjeron, en efecto, durante cerca de 2 años, sembrando el terror entre las novicias. Ruidos horribles, cantidad de proyectiles que venían de no se sabía dónde, tales como piedras, pedazos de maderos, papas, botellas vacías, o si no, chillidos de pájaros, relinchos de caballos, cornetas de autos, portazos, risas sarcásticas o sollozos desgarradores, estallidos de truenos, en una palabra, todo lo que ya hemos visto en Ars en las infestaciones a las cuales fue sometido el abate Vianney. Pero lo más grave fue que otras novicias sufrieron ataques a su vez. Fue en el convento como un contagio estrambótico. Las novicias se trepaban sobre los arequiers, especie de palmeras de tronco fino que se elevan hasta 8 o 10 metros de altura. Para contrarrestar esta manía, hubo que colocar pequeños crucifijos en los troncos de los árboles. Hubo huidas tan inconscientes que las novicias no se acordaban, a renglón seguido, de nada. Pero la presencia del demonio se manifestó claramente por el conocimiento de los idiomas y de secretos imposibles de ser penetrados en forma explicable. Finalmente se decidió realizar los exorcismos. No eran menos de 14 posesas, lo cual hace pensar en el caso histórico de las Ursulinas de Loudun en el siglo XVII. La batalla fue larga y dura. El diablo partía, pero volvía en forma más aterradora. La perseverancia de los exorcistas lo venció por fin. En el mes de diciembre de 1925, el noviciado de Pat Diem encontró de nuevo la paz definitivamente. En 1949, cuando relataba estos hechos, Monseñor de Cuman comprobó que una paz bienhechora y el fervor más notable reinaban ininterrumpidamente en el convento de las Amantes de la Cruz. 3 de las antiguas posesas habían sido excelentes superioras del convento. Marie Dien misma, la primera perseguida, había ejercido después a la perfección las funciones de maestra de novicias en el convento de Tanoa y murió allí con los más altos sentimientos de piedad el 6 de agosto de 1944. Estas religiosas, en ese tiempo en número de 300 profesas, se refugiaron, en su mayor parte, en el Vietnam del Sur. Para la próxima vez, queridos auditores de Convicción Radio, es el capítulo 6 de este interesantísimo libro, Presencia de Satán en el mundo moderno. Se tratará sobre la embrujada de Plaisance. Es una extrañísima historia que por algo Monseñor Cristiani le dedica todo un capítulo. Hasta la próxima vez. Presencia de Satanás en el mundo moderno. La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani. Presencia de Satanás en el mundo moderno.